más, agradeciéndoles a todos la paciencia y el tiempo, les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de webinars que está organizado por el Cuerpo Académico Financial Research Group del IESCA de la Universidad Veracruzana. Y bueno, vamos a recibir al doctor Roberto Ruiz Castro, quien nos hablará y compartirá sus experiencias sobre el tema de aspectos básicos de la ciencia de datos y sus beneficios para los negocios. Y antes de iniciar, pues me permitiré yo compartirles su síntesis curricular. El doctor Roberto Ruiz Castro nació en la ciudad de Córdoba, Veracruz. Él es técnico en programación, egresado del Instituto Técnico en Computación de Córdoba, Veracruz. Egresado también de la licenciatura en Informática de la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana y tiene estudios de posgrado, tiene una maestría en Tecnologías de la Información por la Universidad Cristóbal Colón en Veracruz. Y además tiene un doctorado en Tecnologías de la Información por la Universidad Jean Piaget de Veracruz. Y bueno, comentarles un poco que el área de interés del doctor es sobre ingeniería del software, ingeniería web, cómputo en la nube y aplicaciones móviles. Su experiencia profesional, laboral en el sector público, pues él se ha desempeñado como ingeniero de sistemas, es analista de sistemas y programador en la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de Veracruz. Ha sido encargado de la programación y el mantenimiento de los sistemas de apoyo para el pago a los profesores. Además de tener experiencia también en el sector privado, desarrollando sistemas y siendo líder de proyectos en conectividad, desarrollador también de aplicaciones web, y bueno, también él tiene una amplia experiencia como docente. Él es profesor de informática en el Colegio Nacional de Educación Profesional, en el CONALEP, también en el CECATI, que es el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial, en Córdoba, profesor también de ingeniería con la especialidad en sistemas computacionales de la Universidad del Valle de Orizaba, de la UNIVO, del Instituto Tecnológico Superior de Zongolica, adscrito al Tecnológico Nacional de México, y también pues en su producción científica también ha asesorado y dirigido proyectos de residencias profesionales en ingeniería en sistemas, miembro de la Red Temática Mexicana de Ingeniería de Software, la Red MIS, miembro del Padrón Veracruzano de Investigadores del COBEICIDET, también miembro activo de la SOMESE, que es la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación, y de la Red IBAI. También tiene experiencia en las publicaciones como resultado de sus investigaciones en artículos, revistas y capítulos de libro en el ámbito tecnológico y coautor del libro 100 términos computacionales náhuatl español. Pues vamos a darle la bienvenida al doctor Roberto Ruiz Castro. Esperemos que ya pueda tener el audio sin ningún problema. Julio, ¿tú me indicas? Bienvenido, doctor. No, sigue batallando. Sigue fallando. Una disculpa, es verdad. Me dice que en un momento ya se vuelve a conectar, está ocupando otro celular para hacer el enlace. Ok. Bueno, como ustedes pueden observar y como hemos escuchado, tiene una amplia experiencia en el área de desarrollo y por supuesto que también tiene gran experiencia en el análisis de la ciencia de datos. Entonces, vamos a tener paciencia. Bienvenidos a todos. Vemos que se siguen conectando estudiantes, público en general. Les agradecemos mucho. Ojalá pudieran compartir desde dónde nos están acompañando, de qué zona de la República Mexicana o del exterior nos acompañan. Vemos a muchos profesores de los institutos, de diferentes facultades
de diferentes cuerpos académicos que nos están acompañando. Agradecemos muchísimo su tiempo y la paciencia. Seguimos en espera de que el doctor pueda resolver el tema de comunicación. Gracias. Saludos también al doctor Mariani, que también nos está acompañando. Bienvenido, doctor. De la Dirección de Auditoría y Contraloría General UB, gracias. Doctor César Javier, muchas gracias, bienvenidos. Gracias también a Gerardo Fernández Díaz. Voy a dejar de, ¿Sí? voy a dejar de compartir ¿Sí? pantalla, a ver si ya Roberto va a poderlo hacer desde allá. Ok, perfecto. Pues sabemos que la tecnología a veces no tiene palabra, entonces vamos a ser pacientes, vamos a esperar a que el doctor logre la comunicación. Muchas gracias por acompañarnos. Esperemos que el doctor logre la comunicación. Saludos también a Carlos Leopoldo, que está aquí presente también en este webinar. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, doctora Patti Arieta. Hola, muy buenas tardes. De antemano una disculpa porque minutos previos a mi lab se le ocurrió hacer el famoso Windows Update. Ah, la actualización. Sí, entonces eso me está provocando pues algunos problemas técnicos. Usted sabe que situaciones en tiempo real pues suceden Así cosas. es. Bueno, permítame. Claro que sí, doctor. Tenga calma, aquí estamos nosotros porque nos interesa muchísimo conocer sobre este tema. Ya hemos platicado ahora, les he comentado sobre su experiencia profesional, su área de especialidad y bueno, estamos aquí porque nos interesa muchísimo. Esperemos que lo logre, que podamos escuchar sin ningún problema Sí, y por aprender ahí. mucho de usted. Sí, por ahí me iba a apoyar el maestro Julio con las diapositivas, de favor. Ok, muy bien, Julio, si nos ayudas nuevamente compartiendo las diapositivas. Hoy. Ok. Y bueno, les vamos a pedir, si tienen alguna pregunta, pueden ir en el chat incorporando los comentarios, dudas, y bueno, vamos a ir gestionando el tiempo de manera adecuada para que el doctor nos pueda ilustrar con toda esta información que hoy nos presentará. Bueno, no sé Adelante, si me escuchan. doctor. Bienvenido. Adelante, doctor, perfectamente. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias por atender esta invitación y pues aquí estamos, atentos a lo que usted nos pueda compartir. De Bienvenido. acuerdo. Pues muchas gracias primeramente a la doctora Patti por la presentación. También agradezco la amable invitación que me hizo el maestro Julio, ex compañero de carrera en la UB. Y bueno, una disculpa a la audiencia por problemas técnicos en el Windows Update, pero bueno, estamos acá. Agradezco a todos los que se han conectado e iniciamos. Adelante, por favor. ¿Qué vamos a ver en esta plática? Bueno, he tenido a bien tener la siguiente información: datos, información, conocimiento, hablar qué es la ciencia de datos, cuáles son algunas de las áreas de conocimiento que están
estrechamente relacionadas con la disciplina de ciencia de datos. Desde luego, revisaremos junto con ustedes, pues, algunas de las principales aplicaciones hoy por hoy de la ciencia de datos. Cuando hablamos de ciencia de datos, pues es un mundo de información. Sin embargo, debemos estar con el conocimiento de que hay un proceso como tal, ¿de acuerdo? Y ese proceso, pues, conlleva varios pasos. Quiero iniciar la presentación con lo que dijo el matemático Cliff Humby. Cliff Humby es un matemático británico y además es empresario en el área de ciencia de datos. Para Cliff, dijo que los datos es el nuevo petróleo. Y ahorita la vamos a ver por qué. Adelante, por favor. En esta diapositiva la he nombrado ¿qué es lo que pasa cada minuto del día? Tanto para muchos de ustedes como en todo el mundo. En 60 segundos, de acuerdo a esta ilustración, en 60 segundos hay 625 millones de videos vistos en TikTok. 231 millones de emails enviados. Por su parte, 44 millones de personas viendo transmisiones en vivo en la plataforma Facebook. 16 millones de mensajes enviados. El motor de búsqueda de la empresa Google, 6.3 millones de esas búsquedas. 6 millones de usuarios comprando online en diferentes plataformas. 3.47 millones de videos vistos en plataforma de YouTube, así como 2.1 millones de personas que están activas en Facebook. Desde luego, hay más por comentar en 60 segundos. 452,000 horas de contenido que es visto, es decir, visualizado por streaming, al menos en la plataforma de Netflix. 350,000 tweets enviados, 174,000 apps descargadas de las plataformas de los sistemas operativos. Por parte de Pinterest, nos registra 111,700 búsquedas. Y obviamente la plataforma Instagram no se queda atrás, con 66,000 fotos y videos, los cuales son compartidos. La plataforma para empleos, LinkedIn, 20,800 usuarios. Y bueno, por último, Spotify, con 13,200 oyentes activos, al menos en un minuto. Entonces, dense cuenta cómo en 60 segundos todo lo que sucede al hacer uso de esos sistemas, de esos programas, de esas plataformas, y de las cuales tanto nosotros como mucha gente utiliza. Por eso es que los datos son importantes. Adelante, por favor. Como ahorita vimos la ilustración de los datos, ¿qué hacemos con un dato? ¿Cómo los convertimos esos datos en información que sean de utilidad, pero sobre todo que se puedan interpretar? En esta diapositiva que les comparto, podemos ver que los datos como tales no tienen ningún significado importante. Los datos deben ser tratados, los datos deben ser enriquecidos y sobre todo analizados e interpretados, y con ese proceso poder convertirlos en información. De manera que la información tiene una esencia, pero además tiene un propósito. Cuando esa información es utilizada y puesta en un contexto o un marco de referencia, esa información cambia, es decir, se transforma en conocimiento. De tal manera que el conocimiento, como lo podemos ver en la ilustración, es la combinación de información que trabajó con los datos, y esa información
pues nos debe de ser de utilidad, tenerla de experiencia para tomar decisiones. Siguiente, por favor. En esta otra ilustración podemos ver cómo en el diagrama que les traigo a nivel de pirámide, cómo los datos están en la parte inferior del diagrama. ¿Por qué? Como hace rato lo comenté, pues los datos son la mínima unidad de información, pero solitos pues son irrelevantes. Es decir, tienen que pasar por un proceso. Ese proceso de datos que se suministran, pues pueden ser diferentes programas, aplicaciones, archivos como tal, de manera que la información va a ser generada con los datos. Hay datos que vamos a ver más adelante que pueden ser agrupados o pueden ser clasificados, pero sobre todo tienen que al final ser interpretados por alguien. Así que los datos solamente tienen utilidad después de que fueron sometidos a un proceso. Y ese proceso pues va a ir dependiendo de aquellas necesidades específicas por los cuales hicimos ese procesamiento de información con los datos. En nuestro diagrama que les comparto, la información está en medio y en la parte superior del diagrama vemos que está el conocimiento, el cual nos va a permitir pues tomar información importante, personalizada, pero sobre todo que pueda ser aplicada por aquellas personas que van a tomar decisiones más reales. Siguiente, por favor. De tal manera que llegamos a lo que es el concepto en inglés, data science. Data science o ciencia de datos se conoce como la disciplina la cual utiliza diversos conceptos de otras áreas de conocimiento como la estadística, desde luego las ciencias básicas de las matemáticas y mucho de programación que pertenece al área de la computación, de la informática, de las tecnologías de información. De manera que la disciplina, al estar estrechamente relacionada con otras áreas, permite que en conjunto contar con herramientas tecnológicas, desde luego, que nos permite extraer información de los datos, de manera que esa información con los datos, poderle decirle a alguien, aquí está, toma mejor decisión, sobre todo para ciertas áreas, como ahorita vamos a ver. Adelante. En esta otra ilustración, que la pueden encontrar en la red, nos dice que al juntar el área de computación o informática, si lo ven en el diagrama que les comparto, junto con el área de conocimiento matemático y toda la estadística del lado derecho, y abajo lo que se conoce como el área de dominio, el conocimiento del negocio. Si juntamos esas tres áreas, nos da lo que es la ciencia de datos. En un momento más vamos a ver algo interesante, porque ciencia de datos como tal no es algo nuevo, ya tiene bastante tiempo de existir. Sin embargo, con todos los datos que hace rato vimos que sucede en 60 segundos, pues es un mundo de información y para ello vamos a ver que existen otras áreas, aparte de matemáticas, que nos permite todo eso organizado. Adelante. En esta otra diapositiva que les comparto, podemos ver que tenemos una línea del tiempo, lo que les decía. Hoy por hoy, en pleno 2025, pues se habla mucho de ciencia de datos, pero no es nuevo.
En el año de 1962, un estadístico de apellido Tukey, él tuvo a bien sentar las bases en ese año porque ya planteaba que había que hacer algo con los datos y hablaba de un futuro del análisis de los datos. De manera que siguen pasando los años. Para 1974, otra persona nos da una revisión de aquellos métodos que pudieran ser utilizados. Desde luego, el mismo Tukey habla de una exploración de los datos en el 77. Para el 89, Kwiatkowski y Shapiro nos hablan que debe haber descubrimiento de conocimiento y poderlo extraer de lo que se llaman bases de datos. Hoy por hoy sabemos que existen infinidad de bases de datos, como lo vamos a ver más adelante. Para el año del 97 surge información de lo que es la minería de datos, poder hacer extracciones y procesos y de nueva cuenta saber cómo descubrir conocimiento. Por ahí la ciencia de datos empieza a tener su aparición ya debido a la literatura para poder estar presente en varias áreas. Desde luego, para el año 2005, pues ya empiezan a tener mayor importancia diferentes empresas como Amazon y Netflix. Amazon, por una parte, necesita saber cuál es la experiencia de sus clientes y Netflix, desde luego. Entonces, por ahí surgió una palabra que se puso de moda en el 2008 para hablar de un científico de datos. Vamos a ver más adelante lo que hace un científico de datos como tal. Para el 2012 sale una publicación que el área de ciencia de datos viene siendo una área atractiva, lo ponen como conseguir trabajos, como algo muy, muy atractivo del pleno siglo XXI. Y podemos ver que con tantos adelantos tecnológicos y mucho desarrollo, pues hoy por hoy estamos con un cúmulo de información que de tal manera cuestiones como inteligencia artificial, que ahorita vamos a ver un poco, nos permite saber y conocer que algo que se llama inteligencia artificial nos permite de algunas técnicas. Adelante, por favor. En la siguiente lámina, la pregunta es, ¿por qué es importante al día de hoy ciencia de datos? Bueno, es importante por varios aspectos. Primeramente, porque combina herramientas, desde luego que hay métodos, mucha tecnología, lo cual es necesaria pues para poder generar y sobre todo darle significado a los datos. ¿Por qué es importante la ciencia de datos? Dado que actualmente las diferentes empresas, las diferentes organizaciones, hoy por hoy, como hace rato vimos, pues están inundadas de datos. Es decir, existe una proliferación de dispositivos y esos dispositivos que hasta ya niños de primaria cuentan con un dispositivo celular, dispositivos como tabletas, ¿sí? Dispositivos, computadoras, pues obviamente se generan bastantes datos, los cuales están metidos en las aplicaciones. De manera que, aparte de la importancia, ¿por qué es necesario saber en dónde se utiliza la ciencia de datos? Bueno, hay varios tipos de análisis que la ciencia de datos nos provee. Por un lado, tenemos análisis descriptivo, el cual
tiene como objetivo analizar qué es lo que ocurre o qué es lo que ha ocurrido en el entorno, en el ambiente con esos datos. Generalmente en análisis descriptivo se emplea mediante gráficos, ¿sí? Esos gráficos, barras, ¿sí? Gráficas lineales, y todo eso es lo que nos permite tener análisis descriptivo. El siguiente análisis, por favor. El siguiente análisis es el análisis diagnóstico. El análisis diagnóstico también nos permite ser utilizado dentro de la ciencia de datos. ¿De qué se encarga el diagnóstico? Pues tiene como objetivo examinar de manera profunda, pero sobre todo detallada, los datos para entender el porqué de la ocurrencia de algo. ¿Qué fue lo que sucedió? Siguiente análisis de la siguiente diapositiva, de favor. Análisis predictivo. Este análisis, también parte de la ciencia de datos, es hacer uso del histórico de los datos que nos permiten prever de forma precisa aquellos patrones de comportamiento con la información. Pero aparte de esos patrones de comportamiento, tomar decisiones, comportamiento de diferentes mercados y desde luego datos sociales, entre otros. Eso es análisis predictivo. Siguiente. El cuarto análisis, llamado análisis prescriptivo. ¿Cuál es? Es el siguiente nivel de análisis predictivo en donde no solo se predice esa probabilidad de que algo ocurra, sino que nos permite tener una sugerencia de una respuesta óptima para poder tener un resultado obtenido. ¿Qué debemos hacer? De manera que en esta gráfica que también les comparto, podemos ver cómo tenemos nuestros diferentes análisis. Por una parte, tenemos la necesidad del valor y por otra parte, la dificultad. Pero obviamente, el análisis descriptivo, como hace rato lo comenté, ¿qué pasó? Pasar al siguiente análisis, un diagnóstico, hacer una predicción. Y como ustedes pueden ver en esa gráfica, lo que se quiere lograr, pues es un análisis prescriptivo, pero obviamente eso se logra con diferentes métodos y hay diferente tipo de dificultad. De manera que, a manera de resumen, análisis descriptivo, ¿qué ha pasado? ¿Sí? Un enfoque y con el diagnóstico, saber la razón por las cuales pasó eso. Y eventos, hablando de futuro, tenemos análisis predictivo. ¿Cuáles son los posibles resultados? Ahorita vamos a ver algunas aplicaciones y la parte interesante, un análisis prescriptivo. ¿Cómo obtener esos resultados? Siguiente, por favor. Aquí les comparto esta otra gráfica de la gran popularidad que en los últimos años se tiene de ciencia de datos o el data science, ¿sí? En esta gráfica extraída de Google Trends, ahí les hice un intervalo desde el 2020 hasta el día de hoy, que sigue siendo un área importante y ahorita la vamos a ver por qué. Adelante. Desde luego que hay diferentes áreas de conocimiento que están relacionadas con la ciencia de datos. En esta otra ilustración podemos ver hasta arriba una área de conocimiento llamada inteligencia artificial, ¿sí? La inteligencia artificial para muchos de nosotros, pues lo vemos siempre en películas, ¿sí? Todo lo que la industria de Hollywood ha
ha filmado. Pero por una parte nos muestran de algunos eventos, catástrofes provocados, robots, y bueno, viene siendo una pequeña área. Pero la inteligencia artificial tiene diversas técnicas, de tal manera que hoy por hoy, y en los últimos años, la inteligencia artificial permite que haya programas o software, que esos programas o esos sistemas de software tengan la habilidad de aprender. ¿Pero qué aprenden esos programas? Pues aprende cómo trabajar y cómo dar cierto razonamiento como si se tratara de una persona humana. Desde luego que inteligencia artificial es muy extensa, muy extensa. En la Universidad Veracruzana se cuenta incluso con posgrado de artificial, incluso doctorado. Dentro de artificial hay una área muy importante que se llama Machine Learning, traducido como aprendizaje automático. Dentro del Machine Learning, que forma parte de la IA, se cuenta con diversos algoritmos. Esos algoritmos son los que le permiten tener esa habilidad para que ese programa que corra en una computadora, pues aprenda y permita tener diferente información de acuerdo al algoritmo que se tenga que programar, porque los algoritmos se programan y una vez que ya están programados, ponerlos a correr. Dentro del Machine Learning hay a su vez otra área, lo pueden ver ahí de color amarillo, que es el aprendizaje profundo. Aquí ya necesitamos otro tipo de técnicas más especializadas para obtener pues ese conocimiento como lo haría un humano. Dentro de aprendizaje profundo, una de las áreas más fundamentales se conoce como redes neuronales. Y abajo, en el círculo amarillo, pues está lo que es ciencia de datos, que como hace rato ya lo expliqué, está conformada por áreas como matemáticas, estadística, la parte de programación propia de informática, de computación y el área de dominio, el área de conocimiento. Adelante. ¿Qué otras áreas, de favor la siguiente lámina, qué otras áreas hay? Desde luego tenemos minería de datos, que al principio fue el proceso de extraer conocimiento de las bases de datos que se contaban en algún momento. Y el objetivo principal de la minería de datos, pues es tratar de descubrir ciertas situaciones que están anómalas o que pueden ser interesantes, tener tendencias y encontrar patrones de los datos. Pero, ¿qué creen? También existe algo que se llama Big Data. Y el Big Data, como hace rato lo vimos en la primera ilustración de todo lo que sucede en 60 segundos, pues ahora el reto que tiene la Big Data es cómo a través de un conjunto de tecnologías y aparte de tecnologías, herramientas, que el Big Data sea capaz de obtener, almacenar y procesar grandes cantidades de datos e información, pero con la condición que siempre y cuando estén dentro del tiempo y costo. Porque hacer Big Data no lo podemos hacer en una lab. Necesitamos de una infraestructura, necesitamos de servidores y eso nos consume y cuesta. Dentro de la parte de ciencia de datos, la literatura nos dice que podemos contar con 4 tipos de Machine Learning o 4 tipos de aprendizaje automático. El número 1,
aprendizaje supervisado. ¿Para qué se ocupa aprendizaje supervisado? Bueno, hay empresas que permiten tener su correo empresarial, su correo institucional, y ahí hay un uso de ciencia de datos que le provee Machine Learning para detectar correo spam. ¿De acuerdo? El reconocimiento de voz. Hay sistemas en donde se han diseñado, se han programado y se han hecho pruebas para que una computadora tenga reconocimiento de voz. Eso es aprendizaje supervisado. La parte de analítica de todos los anuncios, la publicidad, también entra ahí. Por otra parte, tenemos aprendizaje no supervisado. ¿Ese cuál es? A diferencia del supervisado, el aprendizaje no supervisado son los sistemas de recomendación. Muchos de nosotros hemos comprado en línea y cuando estamos en plataformas buscando algún producto del catálogo, una vez que ya lo seleccionamos, abajo dice, pero otros clientes han comprado y les está dando una recomendación. Esos sistemas, esos algoritmos se conocen como aprendizajes no supervisados, sistemas de recomendación. Y no solamente para comprar, ahorita vamos a ver algunos ejemplos. ¿Sí? Detección de anomalías también entra en no supervisado. Desde luego que también hay aprendizaje semi supervisado y uno de los usos es detección de fraude. Hay una área de negocios en donde se trabaja mucho con detección de fraude. Y el cuarto aprendizaje, el por refuerzo. Ahí ese aprendizaje es el que está más presente en robótica, la parte de videojuegos, así como la gestión de recursos. De manera que debemos de saber que hay esos 4 tipos de Machine Learning o tipos de aprendizaje automático. Adelante, por favor. En esta otra lámina podemos ver esos 4 tipos, hasta arriba tipos de Machine Learning, los 4 que ya mencioné, y en la parte de en medio, saber de antemano cuáles son mis variables, porque las variables están en juego con todos los procesos. Tengo una variable continua, tengo una variable de tipo categórica, no cuento con variables para el no supervisado, o saber de qué manera mis variables las voy a tener que definir como profesional de ciencia de datos. Y abajo tenemos las técnicas. ¿Qué técnicas tenemos? Regresión, clasificación, asociación y otras diversas técnicas. Esas técnicas nos los provee el Machine Learning, que hace muchos años pertenecían a la parte y siguen existiendo a la parte de estadística como área de conocimiento, pero ahora con computadoras, con software, metodologías de sistemas, pues poco a poco se han venido teniendo esas técnicas, pero ahora vistas del lado de las tecnologías de información, del lado de la computación, del lado de la informática. De manera que si yo quiero predecir el precio de una vivienda, un departamento o una casa, pues puedo hacer uso de un aprendizaje supervisado con mi variable definida y utilizar regresión. ¿De acuerdo? Para la parte de, si la puede regresar tantito, si la puede regresar. Ahí abajo podemos ver todas las aplicaciones, ¿sí? Imágenes médicas de tipo clasificación, la segmentación de mercado, ahorita vamos a ver a dónde entra, el análisis de la cesta de mercado y bueno, infinidad de aplicaciones, ¿sí? Como marketing o por la parte de cómo hacerle que un auto conduzca.
un auto puede conducir, ya hay proyectos, ya hay empresas, es aprendizaje por refuerzo. Adelante. Siguiente, por favor. Caemos a las aplicaciones. Aquí les comparto. El área de finanzas a nivel mundial, pues uno de sus principales objetivos es detectar fraude. ¿Por qué? Porque la detección del fraude es fundamental. De manera que las empresas, sobre todo de tarjetas de crédito, son las que utilizan las diferentes técnicas de ciencia de datos para que, en términos del fraude, poder detectarlo y evitar aquellas transacciones de tipo fraudulentas. Siguiente aplicación. Segmentación de clientes, como ya hace rato lo dije. La parte de poder identificar potencial de ventas y que la compañía se enfoque en mejores resultados de venta. Ya lo comenté hace rato, la predicción de ventas también es importante. Identificar oportunidades de mercado y la estimación. ¿Qué pasa con el área de la sanidad? Bueno, en el área de sanidad, poder correr, poder ejecutar modelos predictivos y esos modelos predictivos que ayuden al personal especializado, personal médico, a que un diagnóstico sea permitido y los planes de tratamiento incluso se puedan personalizar, pero esa personalización de dichos tratamientos va a estar en función de las necesidades específicas de cada cliente, ¿sí? Si es cuestión del corazón, si es cuestión del sistema digestivo, por mencionar. Desde luego, otra de las áreas tiene que ver con el marketing. ¿Por qué? Porque la ciencia de datos permite que las aplicaciones en el área muy extensa del marketing, poder determinar qué segmento de clientes tengo y saber qué publicidad está dirigida a esa segmentación, sobre todo para tener una previsión de ventas. Por ahí también entra algo que se llama análisis de sentimientos. En las redes sociales podemos escribir muchas cosas, podemos hacer ciencia de datos para determinar la parte buena o la parte mala de un producto, ¿sí? Análisis de sentimiento. Y también en otras áreas como política. Desde luego que la compañía de seguros también hace mucho uso de la ciencia de datos. ¿Por qué? En seguros, análisis de riesgo, poder tener una personalización de pólizas, igual fraudes, y la predicción de futuros siniestros. Como ven, el área de seguros también está presente y hace uso de ciencia de datos. ¿Qué pasa con el área de recursos humanos? Bueno, independientemente de que haya un encargado en las empresas, en diferentes organizaciones, pues la ciencia de datos nos tiene que proveer aquellos técnicas de cómo puedo yo aplicar al departamento de recurso humano y que me diga la selección de ese talento, de ese hombre, de esa mujer, de ese capital humano. Podemos hacer uso de ciencia de datos para la predicción de la rotación de empleados. Hay empleados que hacen una rotación de acuerdo a ciertas necesidades, pero también poder hacer un análisis de satisfacción laboral. Adelante. Otra área tiene que ver con el comercio, ¿sí? Recomendación de productos, como hace rato lo comenté, que me permita hacer una efectiva gestión del inventario. El inventario en todas las empresas que venden productos, pues su inventario es fundamental, ¿de acuerdo? Al no tener inventario, pues no va a haber ventas.
En el área de comercio, tener una aplicación de ciencia de datos que me diga el análisis de ese comportamiento del cliente y desde luego hacer predicción de la demanda. Siguiente área. Aquí también les traigo otra área fundamental en el transporte, la logística. Primeramente, optimización de rutas, así como la predicción de mantenimiento de vehículos, la óptima gestión de flota vehicular, análisis de tráfico. Para los que hemos utilizado Uber, Uber maneja mucha ciencia de datos, dependiendo de en qué ciudad estamos, las distancias, ¿sí? Si hay mucho tráfico, si es de noche, si hay mal tiempo. Uber hace mucho ciencia de datos para decirte tu tarifa. Otra de las aplicaciones es la parte de energía, predicción del consumo energético, optimización de redes eléctricas y desde luego la detección de fallos en diversos equipos del sector energético. La agricultura también puede ser de mucho beneficio para predicción de cosechas. Desde luego, estar monitoreando los cultivos, detectar plagas, optimizar los recursos hídricos. Como ven, son diversas las áreas. Caemos ahora a algo que todo mundo utiliza, ya sea para poder ver alguna película en ciertas plataformas o algunas series, pero obviamente de acuerdo a tus gustos es como ese algoritmo que tiene Machine Learning te permite tener ciertas recomendaciones. Las grandes empresas como Amazon hacen mucho uso de ciencia de datos. La parte deportiva, estrategias de juego, análisis de rendimiento de esos atletas y, ¿por qué no? La búsqueda de talento se beneficia con ciencia de datos. Adelante. Siguiente área, después de los deportes. Desde luego, la parte tecnológica. ¿Cómo se ha beneficiado? Pues cada vez el desarrollo de asistentes virtuales, ¿sí? Como las bocinas, en las cuales les habla y te pone música, saber el clima, entre otros aspectos. Detectar spam, que ya lo comentamos. Y desde luego, los motores han sido de búsqueda cada vez importantes al hacer uso de los diferentes procesos y técnicas. De manera general, ¿cuáles son los beneficios que la disciplina del data science le permite a las empresas? La parte de predecir comportamientos de los usuarios para poder ofrecerles lo que realmente les interesa. Optimizar diversos procesos comerciales, el descubrimiento de patrones y con todo esto innovar en nuevos productos, así como soluciones y sobre todo tomar decisiones que sean bien fundamentadas. Adelante. Obviamente, después de haber visto a grandes rasgos lo que es las aplicaciones, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de ciencia de datos es hablar de un proyecto. Número uno, ¿dónde están mis datos? ¿En dónde los tengo? En una base de datos, en archivos de Excel, los tengo en archivos ya previamente procesados en un formato especial, los tengo que sacar de otro tipo de información. Posteriormente pasamos a una limpieza. Los datos, después de importarlos, hay que limpiarlos, eliminar información errónea, que no haya datos redundantes y que los transformemos. Para después que sacar una limpieza estadística de esos datos. Número 4, poderlos visualizar de tal manera que podamos continuar
después de visualizar esos datos con gráficas, que hace rato comenté, histogramas, series temporales, pues tener visualizado y por último, la última etapa de todo proyecto, pues es tener un análisis, conclusiones. Adelante. Obviamente dentro de la disciplina de ciencia de datos, pues tenemos 3 roles identificados. Hay analistas, un ingeniero y desde luego científico de datos. Cada uno de esos roles, como podemos ver ahí, están bien definidos, de manera que sí es importante saber que para hacer proyectos de datos no únicamente tiene que ser la gente de informática, la gente de sistemas, la gente de computación. Pueden estar presentes otros profesionistas de otras áreas que se integren. Al día de hoy, ha sido importante la ciencia de datos que la Universidad Veracruzana, en la Facultad de Estadística e Informática, ya tiene una nueva carrera que tiene que ver con ciencia de datos. Adelante. Continuando con la charla, pues aquí les traigo que por una parte, saber que contamos con un proyecto, pero ojo, las actividades de un proyecto son diferentes a que tú sepas que hay una metodología como esta que les comparto, que es una metodología utilizada a nivel mundial, en donde partimos de la comprensión de los datos, business understanding, pasamos a una comprensión de los datos, data understanding. Posteriormente, pasamos a un data preparation, preparación de los datos, para caer al modelado. El modelado es la parte más importante, o el modeling, hacer una evaluación y por último un deploy. Siguiente, por favor. Para la comprensión del negocio, ¿sí? Tener bien definido qué objetivos, cuáles son mis limitaciones, qué quiero conseguir de mis datos en la parte inicial del diagrama, business understanding. Siguiente, por favor. La parte siguiente, la comprensión de los datos. Esa comprensión es, debo analizar dónde están mis datos disponibles, ¿sí? Estamos en empresa, ¿de dónde los tomo? De marketing, de ventas, de las operaciones, ¿de dónde los puedo yo conjuntar para hacer la limpieza posterior? Adelante. ¿Cómo los preparo? Bueno, esta parte es muy importante porque en la parte de preparar los datos, el científico de datos, la persona que lleva el proyecto, debe garantizar la calidad. Y la calidad es fundamental para que los datos pues puedan ser verificados posteriormente, que no haya errores y que los algoritmos de Machine Learning trabajen sin problemas. Adelante. Hemos hablado mucho de Machine Learning, hemos hablado mucho de la parte de artificial. ¿A dónde lo aterrizamos? Aquí, de acuerdo a la metodología, el modelado, saber seleccionar y aplicar las diferentes técnicas de análisis que nos provee el Machine Learning. De manera que en la parte de modelado me va a construir pues esos sistemas, esos programas que me va a implementar en una organización para resolver los problemas que se tienen de ciencia de datos. Siguiente. Evaluación. Finalmente, después del ciclo, podemos ver que la evaluación es la que tiene que tener un proceso de evaluar los resultados que estén definidos con los objetivos empresariales. De manera que, siguiente etapa, el despliegue. ¿Cómo finalmente, pues, caemos al despliegue? Pues la última parte de deployment, contar con informes, con plataformas, con dashboards digitales que permitan. Antes de pasar a la siguiente diagrama, podemos ver que hay etapas que se pueden regresar, de manera que no solamente secuencial. Adelante. Esto ya lo platicamos, la parte de definición de objetivos, la recopilación, la limpieza en cada etapa. Siguiente.
el modelo, la selección y bueno, las diferentes etapas. Vamos ya aterrizando nuestra charla. A grandes rasgos, ustedes al día de hoy deben de saber que hay muchas técnicas para ciencia de datos. Aquí les traigo una que se llama clasificación. ¿Por qué debemos de clasificar? La clasificación consiste en ordenar esos datos en grupos o categorías que estén muy específicas. Ordenar productos como populares, no populares, ordenar solicitudes de seguro como un alto o bajo riesgo, o ordenar los comentarios en redes sociales como positivos o negativos. Otra técnica muy utilizada es la regresión. La regresión como técnica es el método por el cual ustedes pueden encontrar una relación entre dos puntos. Esos puntos de datos que aparentemente no se relacionan, ¿para qué me van a servir? Cuando se conoce el valor de un punto de datos, se utiliza la técnica de regresión para poder predecir otro punto de datos. Por ejemplo, la tasa de propagación de enfermedades transmitidas por el aire, la relación entre la satisfacción del cliente y el número de empleados en la empresa, o la relación que hay entre el número de estaciones de bomberos y el número de heridos que pueden presentarse por un incendio en un lugar determinado. Adelante. La agrupación como técnica, pues me va a permitir, a diferencia del clúster, tener un ordenamiento en datos que no se puede clasificar con mucha precisión en categorías fijas, sino que se descubren nuevos patrones y relaciones. Ejemplo de agrupación, agrupar aquellos clientes cuyo comportamiento de compra sea similar para mejorar el servicio, o agrupar el tráfico en una red computacional que me identifique los patrones de uso diario de aquellos ataques que se le mandan a una red. Bueno, hemos hablado muchos aspectos básicos de ciencia de datos. Toca el turno hablar de cuáles son esas herramientas. Ustedes, aparte de metodología, aparte de actividades de proyecto, en donde se aplican ciencia de datos, también deben de saber qué herramientas contamos para manipular y hacer análisis. Contamos con Python. Python es un lenguaje, al igual que R. SQL es el lenguaje para manipular base de datos. Contamos con Excel y diversas tecnologías como Apache Spark o Hadoop para hacer Big Data. ¿Cómo hago finalmente el deployment? Pues me permite hacer una visualización a través de Tableau, Power BI, Matplotlib, Seaborn. Es decir, debo de tener herramientas para poder tener esa visualización. Hemos hablado de Machine Learning. Hay sistemas o componentes que le permiten al Machine Learning trabajar con los datos. TensorFlow es una de ellas, Keras, Weka también tiene su software, Skitlearn también. Todas esas herramientas son en donde están los algoritmos y las técnicas de Machine Learning. Si yo quiero hacer Big Data, y por ahí creo que el IESCA hace mucho Big Data, tengo entendido, pues debo de saber que debo contar con un Hadoop, saber de MongoDB, Cassandra y diversas tecnologías que me permiten trabajar con mis datos más allá de un Excel, más allá de un formato específico, porque hoy en día mucha información, como hace rato lo vimos, pues es de fotos, videos, comentarios, y el Big Data cuenta con herramientas, ahí se las puse. Para la administración de las bases de datos, desde luego que hay muchas empresas que proveen esas bases de datos, MySQL, Postgre, Oracle, Microsoft SQL Server, entre otras. Si yo quiero colaborar, eso es importante que lo sepan, si yo quiero colaborar, si no está mi gente de trabajo ahí junto a mi escritorio, pues podemos tener nuestro desarrollo y colaborar en línea. Para ello hay herramientas como Jupyter Notebooks,
la misma empresa de Google, la empresa de Google, tiene Google Colab. Google Colab, tú puedes trabajar de manera colaborativa para que a distancia se trabaje con las personas, Gitcore, Docker y bueno, entre otras. Y por último, y no menos importante, es todo eso debe de estar de preferencia que corra en la nube, porque hoy por hoy la nube es importante para muchos procesos de comerciales o incluso universitarios, muchos procesos que corran en la nube. Y para ello están empresas como AWS, mismo Google Cloud, Microsoft y también IBM. Adelante. Bueno, con todo lo que hemos platicado es como ventajas. ¿Qué ventajas me provee? Toma de decisiones, oportunidades de negocios, desde luego, mejorar la eficiencia, personalizar la experiencia con el cliente y desde luego la reducción de los riesgos. Como ven, son ventajas que nos provee la ciencia de datos. Siguiente. Ahora, no todo es maravilla, también hay desafíos. ¿Por qué la ciencia de datos tiene desafíos o esas tendencias? Porque pues cada día generamos muchos datos, entonces hay una creciente demanda para obtener y procesar pues bastantes datos, obtener información. ¿Qué es lo que se requiere? Pues se requiere que las nuevas generaciones se permitan formar en el estudio y se dediquen a ciencia de datos. Déjenme decirles que aparte de estudiar a nivel licenciatura, ciencia de datos, incluso maestría, ya a nivel de bachillerato técnico, por ahí, tanto con ALEPS como CEBETIS, ya están en la formación de bachilleratos en ciencia de datos. Y bueno, el crecimiento y el gran uso exponencial de la IA permite desarrollar que haya más proyectos de ciencia de datos. Como conclusión, la ciencia de datos no solo está en auge, sino que tiene definido un futuro en muchos sectores, como hace rato los vimos. Las tendencias emergentes, poder integrar la IA y el Machine Learning para que transformen a empresas, organizaciones y que esas organizaciones y empresas pues aprovechen de los datos para poder innovar, ¿sí? Hacer innovación, como tanto se nos pide en muchas universidades y tecnológicos. Y la ciencia de datos, pues te debe de proveer ese potencial para descubrir información y obtener conocimiento y optimizar procesos. Hace falta muchos procesos, mucha digitalización y sobre todo que se trabaje con bastantes datos que los tenemos, nada más que hay que trabajar con ellos. Adelante. Esas son algunas referencias utilizadas para la charla y por mi parte sería todo. En la siguiente diapositiva van a encontrar mi correo electrónico por si alguien tiene alguna duda o quiere más información. La siguiente diapositiva, por favor. Ahí les comparto mi correo electrónico. Mi nombre es Roberto Ruiz Castro y quedo a sus órdenes. Fue un gusto estar hoy por hoy, poderle contribuir a nuestra máxima casa de estudios, que es la Universidad Veracruzana. Muchas gracias a todos por su tiempo. Les agradezco mucho. Muchísimas gracias, doctor Roberto. A pesar de las vicisitudes tecnológicas, la verdad es que hemos disfrutado de una muy amena plática, mucho conocimiento, mucha experiencia que nos ha compartido. Y bueno, seguramente hay algunas preguntas, algunos comentarios. Si me permiten, vamos a abrir un poquito un tiempo de preguntas y respuestas. Si alguien tuviera alguna duda, comentario, vemos que está levantando la mano la doctora Lorena López Lozada. Adelante, doctora, por favor.
Adelante, doctora, ¿la escuchamos? No sé si tenemos el audio suspendido, Julio, a lo mejor no pueda. No, puede empezar a... Adelante, doctora Lorena. Adelante, doctora. ¿Ahí me escucha? Ah, perfectamente, doctora. Adelante, por favor. Sí, gracias. Pues primero agradezco que siempre me envían las invitaciones de este tipo de actividades. Segunda, pues felicitar al ponente. Es Roberto, un resumen bastante completo en el sentido de contenido, ¿verdad? Porque la ciencia de datos es muy amplia. Y dos, pues que mencionaste por ahí que nosotros tenemos ahora la carrera de ciencia de datos. Y bueno, esta conferencia yo la proyecté aquí en mi salón. Tenía también problemas con el sonido, pero están aquí los chicos, estuvieron escuchando toda la conferencia. Entonces, solo eso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lorena. Es un gusto, aunque sea a distancia, poder estar con la UB. Muchas gracias. Muy bien. No sé si, doctora Lorena, si algún estudiante tenga alguna duda, algo que quisieran saber. Y bueno, el público en general, ahí también. Sí, adelante, adelante. Les estoy preguntando, gracias. Ok. Y bueno, aprovechando. Ahí ya los ven. Perfectamente. Qué gusto que estén conectados. De verdad es un gran gusto y un honor tenerlos aquí en esta presentación, este webinar tan importante de un área tan relevante. Y bueno, para ustedes, ¿qué les podemos decir? Si es el pan de cada día. No Sí, sé si tenemos una pregunta. Sí, adelante. Quisiéramos saber cuál es el salario promedio de un científico de datos y cuál es el área en el que ha tenido mayor auge. Sí, gracias por la pregunta. Dentro de la parte de sueldos y salarios, pues se van a encontrar ustedes con diferentes puestos de trabajo, y obviamente pues es bien pagada, ¿sí? El trabajo que hace un científico de datos como tal, pues es muy extenso, ¿sí? Desde luego, debe haber una búsqueda, ustedes como actuales estudiantes, primeramente, saber su rol como estudiante, tomar sus clases, practicar mucho, aprender, para que se vayan definiendo. Si hacen una búsqueda, seguramente se van a encontrar con sueldos pues muy atractivos, ¿sí? Bastante atractivos que las empresas están ofreciendo. Obviamente esos sueldos atractivos va a estar en función de las diferentes actividades que te va a tocar desempeñar en tal empresa. Por ahí tengo un conocido de la ciudad de Córdoba, por cierto, que trabaja en Estados Unidos y obviamente pues allá pagan en dólares. Y la parte importante, me comentaba este amigo, es que no hay un área específica. El área de datos es muy extensa y desde luego trabajar pues con las predicciones, trabajar con ciertos tipos de algoritmos que al principio quizás puedan ser no tan fáciles de entender, pero poco a poco y con el estudio pues van a encontrar que hay diferentes áreas. La parte de reconocimiento de imágenes también es muy pagada. La parte de cómo obtener robótica con ciencia de datos, en fin, no hay un área específica, son bastantes lo que les puedo comentar, pero la gran ventaja hoy por hoy es que a diferencia de hace muchos años,
tú te enterabas de un trabajo por un amigo en el periódico y hoy pues está la publicidad en la red. Entonces les recomiendo primeramente, aún siendo estudiantes, muchachos, aún siendo estudiantes, tengan a bien prepararse, desde luego vayan buscando por ahí algunas opciones de manera adicional y como complemento, talleres, cursos, hay mucho curso online, alguno es gratuito, otros hay que pagar, es decir, prepárense para que sean pues gente de éxito y sobre todo poniendo en alto el nombre de la Universidad Veracruzana. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, doctora, muchas gracias. Solo eso. Y también olvidaba comentar que el año pasado yo hice el diplomado en ciencia de datos que tiene el Tecnológico Nacional. Me imagino ahí, maestro Roberto, que participaste seguramente en ese diplomado, ¿no? Sí, llegó la convocatoria, pero no tuve oportunidad, espero para la siguiente edición. El Tecnológico Nacional de México ofrece, pues, oferta diplomados, pero bueno, ahorita estoy precisamente en un diplomado de IA, que lo ofrece el Tecnológico, pero el que se dio de ciencia de datos en la primera versión, primera edición, no pude estar con ellos. Ok, muy bien. Eso es todo. Muchísimas gracias y felicidades. Gracias, doctora, y un gusto que nos hayan acompañado. Vemos otra mano levantada. Está el doctor Rogelio. Y veo... Pati, si gustas, dale ¿Sí? la ¿Hay palabra alguien primero más? a la otra persona y yo ya al final. César Yerick. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Buenos días. Primero, antes que nada, muchas gracias por la plática, estuvo muy interesante. Soy egresado de la carrera de Ingeniería en Biotecnología y actualmente estoy cursando la maestría en Ciencias en Ecología Forestal. Ok, muy Y bien. recientemente me ha estado llamando mucho la atención el tema de ciencia de datos, ¿no? Entonces, había estado pensando en la posibilidad de mezclar todo este tema de ciencia de datos con cuestiones biotecnológicas. Mi pregunta es, doctor Roberto, ¿usted tiene alguna experiencia, ha sabido algo acerca de un caso similar en el que la ciencia de datos se pueda mezclar con el aspecto biotecnológico? Sí, gracias, César. Qué bueno que te estás formando en el área. Nosotros aquí como tal en el tecnológico todavía no tenemos pues esa área en la cual tener ciertos procesos, ¿sí? Sin embargo, todo lo que tiene que ver en cuestiones del medio ambiente, como hace rato lo comenté en los cultivos, pues desde luego que hay que primeramente identificar qué problemática pudiera darse en cuestiones de campo, del medio ambiente, que hay bastantes, ¿sí? Pero más allá de identificar algún problema y encontrar diferentes soluciones, va a ser necesario definir qué es lo que tú quieres lograr. O sea, que tengas definido bien tus objetivos. Desde luego ya les comenté aquí todo el proceso, pero sobre todo la parte más interesante es dónde van a estar tus datos, cómo los vas a obtener, cómo los vas a limpiar, cómo los vas a procesar. ¿Por qué? Porque para cuestiones ambientales, cuestiones de campo, pues es una área muy extensa, muy extensa. Entonces sí debes tener ser cuidadoso en el aspecto de contar con los datos
los más disponibles que tengas de acuerdo al sector que tú quieres encontrar una solución. Pero desde luego, sí debe haber mucha relación entre tu área, la parte tecnológica y los procesos que el Machine Learning y otras técnicas nos prevén para lograr que los proyectos salgan adelante. Vale, doctor, muchas gracias. Gracias. No sé si hay alguien más por ahí. Creo que el doctor Rogelio. Sí, el doctor Rogelio. ¿Lo escuchamos, doctor? Sí, gracias, Pati, muy amable. Pues antes que nada, primero felicitarlo, doctor Roberto. Muchas gracias por su participación. La verdad que pues hizo como decía aquí nuestra colega, un resumen, una síntesis muy estructurada, muy ordenada, muy limpiecita, muy clara de qué cosa es cada cosa de la ciencia de datos. Y la verdad que eso se agradece mucho, es un esfuerzo pues también académico suyo de orden y de estructura, todo esto que es tan vasto y verlo de una manera aquí tan ordenada, tan pulcra y con cada una de las cosas que la verdad es de felicitarlo por su brillante exposición y estructura de su trabajo. Muchas gracias. Por otro lado, en segundo punto, pues qué gusto conocerlo. Ojalá que, pues ahora que escucho que son colegas, acá brothers de batallas con Julio, pues tenemos que hacer más cosas juntos. Nosotros hemos trabajado todo esto de la ciencia de datos pues hace muchos años para acá, sobre todo aplicada al área bursátil, ¿no? De finanzas bursátiles. Y pues veo que podemos hacer aquí pues unas colaboraciones muy interesantes aquí con todos los miembros de nuestro cuerpo académico y usted, o plantear, no sé, a Julio, ahí tú ve cómo están las cosas de ver a lo mejor en el cuerpo académico que esté aquí el doctor inserto allá en el tecnológico, ver si podemos hacer alguna especie de convenio o algo, porque definitivamente hay muchos puntos de contacto muy interesantes. Le digo, nosotros lo hemos hecho muy en el área muy específica del área bursátil, ¿no? Pero seguro que hay muchos puntos de contacto con usted que podemos entablar ahí nuevos proyectos, Pati, todos que somos pues un poquito del área y de estos puntos afines. Ojalá que podamos ahí concretar algo, ¿no? Muchísimas gracias. Y ya Le nomás por último, agradezco, Sí, adelante, adelante, adelante. le agradezco mucho sus palabras, doctor Rogelio. Y efectivamente, previamente comenté con el maestro Julio que independientemente de tecnológicos o universidades, pues debe haber mucho comunicación. Nosotros aquí contamos un cuerpo académico integrado por otros compañeros también doctores de tecnologías de información, pero le comentaba a Julio que es necesario tener un acercamiento, no por ser tecnológicos, pues irnos por la libre, Claro. o no por ser universidades, lo mismo. Llega el momento, y eso lo ha pedido allá en México, pues las autoridades de la SEP, que haya, aparte de comunicación y relación, que haya esa integración de proyectos que por un lado sirva para una casa de estudio, pero que también permita tener el complemento con otros colegas, ¿no? Yo Por siempre supuesto. lo he dicho, el área de la administración, el área de economía, el área de finanzas, pues son mundos muy extensos. Y desde luego, hoy por hoy, con proyectos, con iniciativas, incluso, ¿por qué no pensar en trabajos de posibles titulaciones? Tener mayor acercamiento. Va a estar pendiente de mi parte, va a estar pendiente ponerme de acuerdo con el maestro Julio, de manera que pues ya podamos tener pues Claro, claro. trabajo en equipo. Y bueno, tanto ustedes como nosotros también nos piden que haya integración con otros cuerpos académicos de otras Sí. entidades. Le agradezco mucho Pues, sus pues palabras. aquí más que creo que hablo por todos los miembros de nuestro cuerpo académico, que más que encantados de que pues formalicemos algo y empecemos ahí con algunos de los proyectos que seguramente podemos ahí ir haciendo de manera conjunta.
Y ya más por último, y aquí complementando su respuesta y hacia los estudiantes que estaban interesados de si cuánto se gana, ¿no? Aplicado muy concreto a nuestra área, que es la que yo conozco, que es pues toda la aplicación de ciencia de datos al área de mercados financieros, finanzas bursátiles, digamos, es lo que nosotros conocemos aquí como quantitative finance, ¿no? Los famosos quants. En las películas vemos a los tipos chinos, a los que están ahí con 1000 datos, que se hacen todo esto. Y pues estos cuates que yo conozco algunos, pues digamos, en el ámbito más local y también en el ámbito extranjero, para que se animen y se vayan aquí con nosotros y quieran integrarse a los proyectos, ¿verdad? Pues no sé, por ejemplo, uno aquí en México, un quant, aquí mexicanito, en la back office aquí de las áreas financieras, estas buenas, está ganando de arriba de 70,000 pesos al mes, por ahí bajita la mano, los quants, ¿no? Son los que mejor ganan ya en el sector financiero, ¿no? Los quants más que los financieros, los asesores, todo eso. En ámbito internacional, que también más o menos contactos que tengo y demás, o sea, desde Estados Unidos, los países, estamos hablando de, no sé, o sea, unos $100,000 al año, fácil se echan, ¿no? Sí, O sea, que son o sea, sueldos bastante interesantes, al menos en el área que yo conozco, que es muy aplicada a finanzas. O sea, que ya saben, chavos, anímense, métanse aquí con nosotros, ven a ver al maestro Julio, el maestro Roberto, y intégrense a nuestros proyectos para que los sean los próximos quants que conozcamos por aquí también, ¿no? sí, realmente lo que dice el doctor Rogelio es cierto. Pues hay mucha necesidad, como lo dije, hay mucha necesidad, se requiere de ese capital Sí, sí, humano, sí, sí. independientemente que haya estadísticos, estadísticas, economistas, gente de finanzas, como ustedes tienen bien dirigir ahí en el IESCA, y bueno, un sinfín de profesiones. Al final, como siempre lo he dicho en mis cátedras, al final, pues hay que voltear también a la tecnología. La tecnología hoy por hoy nos debe de proveer, pues, esa herramienta, ¿no? Esa herramienta y qué queremos lograr, ¿no? No solamente es decir, pues, ya hice un proyecto para pasar mi materia, ¿no? Sino que al final se logre, y por qué no pensar que los chicos y chicas, pues esos proyectos también, como egresados, ya sea de licenciatura o maestría, pues que establezcan sus propios negocios, ¿no? Y no pensar nada más en la parte de, no, pues egreso y ahora qué sigue, para dónde voy, qué busco, ¿no? En fin, hay mucho, doctor Rogelio, por platicar, pero Excelente, doctor Roberto. agradezco. No, pues encantado y estamos ahí pendientes y a la orden. Estamos Mucho a la gusto y orden. felicidades Muchas nuevamente. gracias. Gracias. Gracias, doctor Rogelio. Y hay otra mano levantada del doctor Héctor Guzmán Coutinho. Adelante, doctor Héctor. Gracias. No sé si se escucha. Sí, perfectamente, doctor. Bueno, me uno a las felicitaciones. Fue una charla y una plática muy concreta, muy clara. Y coincido con el trabajo colaborativo y me gustaría invitarlo a que nos pudiera dar una plática. Tengo a mi cargo la maestría en gestión de tecnologías de la información en las organizaciones por parte de la universidad. Tanto la doctora Patricia, el doctor Rogelio forman parte del núcleo académico de esta maestría y nos gustaría que nos pudiera dar una plática y también poder llevar a cabo un trabajo colaborativo. Me voy a poner en contacto con usted, porque también lo comentamos con unos maestros que están dando ahorita estas experiencias educativas. Acabamos de tener una actualización de nuestro plan de estudios y uno de los objetivos de nuestras experiencias optativas es la ciencia de datos, de inteligencia artificial. Entonces, más que con su experiencia y conocimiento, pues poderlo compartir con nuestros estudiantes y también poder hacer un trabajo colaborativo, un proyecto de intervención como coautor, etcétera. Pues muchas felicidades y me pongo a sus órdenes también para que podamos llevar a cabo algo de manera conjunta. Y felicidades. Muchas gracias, doctor Héctor Guzmán Coutinho. Le agradezco cada una de sus palabras. Y sí, estamos a la orden. Yo recuerdo que a nivel licenciatura, no sé si usted fue nuestro maestro, allá. No digo el periodo para no sacar datos y generar información, pero sí lo recuerdo usted, profesor Héctor. Un gusto, aunque sea a distancia, saludarlo y estamos a la orden. Vamos a trabajar, como le decía también al doctor Rogelio. Gracias, doctor Héctor.
Muy Me bien, meto pues rapidito, Pati, aprovechando que está el maestro Héctor y no se vaya a ir, que también se nos ha escabullido Julio, que está pendiente de él también su webinar, o sea que aquí hay que agarrarlo aquí con manita de puerco también ya para que no se nos escape. conferencia. Con todo gusto. Ok, muy Ponemos de bien. acuerdo. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Héctor. Pues, doctor Roberto, la verdad que ha sido un espacio muy importante para todos, mucho conocimiento con la experiencia. Nos quedan tal vez algunas preguntas interrogantes, ya nos compartió usted sus contactos, estaremos próximamente contactándolo para hacer cosas interesantes en beneficio de nuestros estudiantes y bueno, para el aprendizaje también muy particular y profesional. Entonces, le agradecemos mucho, le haremos llegar su constancia, su reconocimiento a nombre del cuerpo académico y bueno, reiterarle que pues seguimos construyendo, la intención de estos webinars es compartir conocimiento, información y trabajar de manera colaborativa porque no hay otra forma, doctor. Creo que el estar aquí en esta presencia virtual o en esta virtualidad nos permite seguir conformando grandes lazos de colaboración a pesar de la distancia. Entonces, muy agradecidos. No sé si quieras comentar algo, Julio. No, pues me uno a toda esta sinergia que se ha generado. Gracias, doctor Roberto. Con todas las vicisitudes que tuvimos al inicio, pero venga, se pudo. Bueno, pues Así es. finalmente, antes de despedirme, le agradezco la amable invitación del amigo y maestro Julio y a todos ustedes, profesores que integran el cuerpo académico Financial Research Group, por la oportunidad brindada hacia mi persona y también agradezco a todos los que de alguna manera se conectaron de manera virtual. Gracias por su tiempo y sobre todo que esta actividad pues siga, como le dije previamente al maestro Julio, que esta actividad que ustedes ya iniciaron pues perdure cada mes otro colega ponente, se acabe 2025, comience el 2026 y Así adelante, ¿sí? Porque es importante que las nuevas generaciones pues conozcan, se preparen y sean también gente de éxito, así como todos y cada uno de los que estamos aquí. Muchas gracias por la oportunidad y les agradezco mucho. Buena tarde. Muchas gracias, doctor. Y bueno, agradecemos la presencia de todos. Que tengan una linda tarde. Hasta luego. Gracias. Gracias igualmente, Pati, muy gracias. amable. Excelente moderación. Muchas gracias. Gracias. Un gusto y un Gracias abrazo. a todos. Gracias, Gracias, Julio, como doctora Pati. siempre. Un abrazo a todos. Bye.